Último bloque de Nueva Roma, seguimos acá desde los estudios de FM Raíces 88.9, cuando a las 23 horas en la ciudad de La Plata y todavía no se sabe qué va a pasar con Boca River, nosotros seguimos acá, firmes. Y para este último bloque habíamos pensado un homenaje al padre Mujica, que el pasado lunes 11 de mayo se cumplieron 41 años de su asesinato a manos de un asesino a sueldo, de un matón de la AAA. Un Mujica que es una de las figuras más relevantes de la Iglesia Católica en la Argentina y del movimiento de curas del tercer mundo, que era un movimiento que centraba su obra y en nombre de Dios a favor de los sectores más humildes, siempre tratando de estar atado al último de la fila, como diría Emilio Pérsico. Un Mujica que venía de una familia de clase alta, con un padre que había sido diputado conservador, que había sido ministro de Frondizi, que ingresó al seminario para ser cura de muy joven, a los 21 años, y que comenzó una carrera eclesiástica que parecía que prometía mucho, que iba a llegar a las más grandes esferas de la cúpula de la iglesia. Fue secretario de un cardenal y arzobispo de Buenos Aires durante mucho tiempo. Y siempre bastante alejado del seno del pueblo, si se quiere, o de lo que terminó siendo, hasta que él cuenta una anécdota que dice que estaba caminando por un barrio y que ve una pintada en la pared que decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Y los cuervos era una expresión que se usaba para hablar de los curas, y él se sintió muy mal porque dijo: ¿cómo una persona del pueblo puede estar tan en contra de la iglesia si nosotros lo que queremos es lo mejor para ellos? Y ahí es donde él empieza su relación con el peronismo y con el pueblo argentino. Realizó una tarea pastoral en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y ahí es donde conoce a Fernando Valmedina y Gustavo Ramus, que fueron dos de los fundadores de Montoneros, y ahí se generó una relación política entre ellos que se profundiza en el año 66 en una misión en Santa Fe, en donde ellos hablan de la situación que estaba viviendo la Argentina, y Mujica fue uno de los inspiradores de esos jóvenes que mucho tiempo después iban a terminar fundando la organización Montoneros, una organización de la lucha armada en la Argentina durante fines de los 60 y principios de los 70. Y a partir de ahí empezó a ser perseguido Mujica junto con tantos otros. Durante la dictadura de Onganía fue amenazado y estuvo preso y tuvo que exiliarse en Francia, en donde estudió comunicación social, y ahí es donde conoce él al movimiento de curas del tercer mundo que se empezó a gestar en Europa. Y también en ese mismo año, en el 68, conoce a Juan Perón en Madrid en una entrevista, y ahí es que queda definitivamente ligado y comprometido con la causa de Perón y de todo el pueblo argentino, ¿no? Cuando él retorna a la Argentina, empieza a trabajar en el barrio Comunicaciones, que es lo que hoy es la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero que él mismo inaugura. Y ahí fue donde él realizó toda su obra hasta el día que murió, incluso que dio una misa en ese lugar. Hoy en día sus restos descansan en esa parroquia incluso. Fue también un tipo que no solo daba la discusión y estaba ahí con los más humildes, sino que también lo hacía en otros ámbitos. Fue profesor, por ejemplo, en la Universidad de Salvador, en materias de economía, de derecho y de ciencias políticas. Era profesor de teología. Y en el 73 fue asesor del Ministerio de Bienestar Social, cuyo ministro era López Rega, y Mujica, bueno, después de una discusión que tiene con López Rega, decide renunciar y públicamente sale a denunciar a López Rega, diciendo que el Ministerio de Bienestar Social estaba muy alejado de lo que era el pueblo, y unos meses después es asesinado después de dar una misa de 5 balazos. Un padre Mujica que la verdad que es un ejemplo por su gran lucha y por siempre haber estado del lado de los humildes, me parece.
una voz que no tiene que olvidarse y que me parece que no se ha olvidado en la iglesia, por lo menos creo que hoy en día sigue, si bien transformada y de alguna u otra manera. Acá, Laure, te me estás riendo porque pensás que voy a hablar sobre Francisco ahora. ¿Y qué ibas a hacer? Pero no. Yo no creo que Francisco sea un cura tercermundista. Pensaba ayer... De todos modos, hoy, escuchando un fragmento cuando Luli editaba los audios y todo, escuchaba a Carlos Mujica diciendo que no era agradable que los llamen curas tercermundistas. Ellos eran curas por la patria, por su patria. Tercermundistas, si no, es caer en el discurso de lo que de tercer mundo que somos para que Europa y Estados Unidos. Entonces ellos eran curas por la patria. Creo que estaría bueno ahora escuchar el audio, ¿no? A ver, escuchamos Mujica. Me preguntaban cómo se hacía la revolución. En primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Se piensa que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, por una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la... Escuchábamos ahí al padre Mujica hablando un poco sobre la situación política que se vivía en ese momento, pero retomando un poco, yo creo que ahora vamos a enganchar un poco con lo que es el tema Francisco y lo que es la iglesia hoy en día, me parece. Que yo decía que para mí Francisco no es un cura tercermundista, y nunca lo fue, sino que para mí es un papa antiimperialista, que es una reflexión que hacía ayer. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien los discursos de Francisco han vuelto a poner a los pobres en el centro de la escena de la iglesia, también es cierto que Francisco ha dado muchos gestos de estar en contra de cualquier imperio que se dé hoy en día en el mundo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el reconocimiento del Estado palestino. Ayer el Vaticano lo reconoció oficialmente por primera vez en su historia, luego de una reunión con el presidente palestino, de la segunda reunión que tuvo Francisco con él. La primera había sido en junio de 2014, cuando junto con el presidente israelí realizaron una plegaria por la paz en Medio Oriente, en un claro gesto de intentar acercar a estas dos partes y generar una negociación y una salida de paz al conflicto entre Israel y Palestina por la famosa tierra prometida, ¿no? El Vaticano, de hecho, propone una salida, que es la salida de los dos estados, en donde ambos estados puedan reconocerse como soberanos y cada uno pueda tener libertad de religión y culto, pero eso lamentablemente por parte del sector de Israel no fue acatado. Sí por Palestina, que está abierta a cualquier necesidad de diálogo, entendiéndose ambos como países soberanos, pero parece que a Israel no le gustó el concepto que usaba el Vaticano, hablando de Estado palestino, y bueno, las negociaciones ahí se pusieron un poco más tensas y no se pudo llegar a buen puerto, pero sin embargo el Vaticano ayer reconoció al Estado Palestina como un Estado soberano. Después está también el reclamo por la soberanía de Malvinas, que es un reclamo que
el Vaticano también ha apoyado y siempre que puede sale a decirlo. Lo ha estado con el titular de la Comisión sobre Asuntos de Malvinas, que es Daniel Filmus, y también ha charlado con Cristina al respecto. Cuando se juntó el Papa Francisco con la reina de Inglaterra, de hecho, habló previamente con Filmus para saber cómo era la situación en las islas hoy en día. Ha hecho declaraciones en contra de la base de la OTAN que se encuentra en Malvinas. Tenemos también su rol protagónico en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Esta semana se ha juntado con Raúl Castro, en donde Raúl nuevamente le agradeció públicamente a Francisco su rol cumplido en las negociaciones con Estados Unidos, y se programó la próxima visita a Cuba, que va a ser en septiembre, en el marco también de la visita de Francisco a Estados Unidos. Así que por eso me parece a mí que Francisco es un papa antiimperialista, por el rol que está tomando con respecto a la postura que está tomando con respecto a lo que pasa hoy en día en el mundo. Hoy leía una información que no está muy divulgada, que él sacó 2 libros después de ser elegido como papa, y en uno de esos libros él dice lo que deberían ser para él las bases y fundamentos de una nueva iglesia, con varias reformas que él propone que la verdad que avanzan mucho la discusión. Por ejemplo, el acceso a la iglesia de las parejas que se han divorciado, de las parejas homosexuales, por ejemplo, que son puntos que Francisco está empezando a dar en debate de cara a la iglesia, y que se espera que tengan avances en los próximos años. También su concepto económico, ¿no? En donde él dice no a la economía de la exclusión. Hay uno de los capítulos de su libro que se llama así, no a la economía de la exclusión, en donde, partiendo de la base del 5º mandamiento, que es no matarás, él dice que la economía que se rige hoy en el mundo es una economía que mata, y que por eso es mala, que genera exclusión, que genera cada vez más concentración de la riqueza en menos manos, y que la solución son estados presentes que amplíen derechos. Él dice que no cree, por ejemplo, en la teoría del derrame, que son los mercados regulándose por sí solos, que eso nunca ha dado sus frutos, y plantea justamente esto, ¿no? El acercamiento de la iglesia a los pobres, y una nueva concepción también en materia económica y en materia política en el mundo. Entonces, por esas cuestiones a mí me parece que Francisco es un papa antiimperialista. No sé si a ustedes les gusta lo que yo pienso. Yo estoy tratando de pensar, digamos, por qué puede ser un papa antiimperialista si de alguna manera la Iglesia Católica es un imperio. ¿Por qué? No es un imperio, el Vaticano no es un imperio de alguna manera. No, estoy pensando, digamos, son cosas que se me ocurren ahora, no tengo una posición tomada, nada, pero me quedó esa pregunta. No, yo creo que fue un imperio el Vaticano, pero que hoy en día es un estado más como cualquier otro, que sí tiene mucho nivel de llegada a la gente, pero justamente por ser la sede de una de las religiones más importantes del mundo, o por lo menos la más importante del mundo occidental. Pero no sé si entraría en la categoría de imperio. Pero igual tiene, o sea, no es como un estado como cualquier otro, porque la voz de Francisco no es la misma voz de, no sé, Dilma de Brasil o de Maduro, ¿entendés? Porque vos mismo lo dijiste, cuando se firmaron los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos, Raúl Castro le agradeció la influencia a Francisco. Entonces, es la influencia de la iglesia, y es una estrategia ponerlo a Francisco ahí, obviamente. Es una estrategia que Francisco sea argentino, porque el Papa es argentino. Entonces, nada, es un imperio, es la iglesia. No, yo creo económicamente ya de por sí es un imperio. Sí. Yo creo que tiene mucho nivel de adhesión, si se quiere, cultural, y mucha determinación en ese sentido. Pero el Vaticano no tiene prácticas imperialistas. El Vaticano no sofoca a otros países, no somete a otros países para sustentarse. Pero mediante las invasiones y las colonizaciones, la Iglesia Católica instauró eso.
Sí, la Iglesia Católica sí. Lo que yo digo es que Francisco es un papa antiimperialista. Está bien. No que la Iglesia Católica haya sido Claro, antiimperialista. por eso mismo digo, digamos. Puede haber un papa antiimperialista en algo que es un imperio, dentro de un imperio. Pero hoy te parece... Conduciendo un imperio, un antiimperialista, eso es lo que Pero yo no me da creo... duda. Yo no creo que hoy en día el Vaticano siga siendo un imperio. No me parece que tenga prácticas imperialistas. No me parece que someta a otros países en beneficio propio, sino que Pero se hoy ha en día sentado, al contrario. Está asentado. Sí. Ha tenido también su etapa de retroceso como todos. Como Estados Unidos también la tiene ahora, pero no deja de ser un imperio aunque esté en etapa de retroceso. Igualmente el Papa Francisco no digo que sea imperialista. No, se entiende. La discusión es si la Iglesia es un imperio o no, si el Vaticano es un imperio o no. Y si puede haber un papa que sea lo contrario a eso y subvertir ese orden realmente, sí. Claro, porque es el representante de esa institución, Claro. que es un imperio, pero es antiimperialista. Y además nadie niega lo que está haciendo con Malvinas, ni con Claro, lo que ni hizo con Cuba hablar. y Estados Unidos. Es una contradicción. Ni hablar que aparte Sí, pero es complicado meterse dentro de la Iglesia Católica, Sí. obvio, o sea, justamente por lo que es la Iglesia Católica. a mí no me parece que sea un imperio hoy en día. Me parece que es una de las instituciones más conservadoras que existen en el mundo, que maneja un gran capital económico y sobre todo que tiene una gran influencia cultural y ideológica en la gente, pero no me parece que tenga prácticas lo que se dice estrictamente imperiales. El Vaticano hoy en día. Por eso me parece que justamente el rol que está cumpliendo el Vaticano hoy en día... Sí, pero, o sea, prácticas imperiales, ¿vos a qué te referís con prácticas imperiales? Porque da para la discusión, o sea, que el Vaticano se muestre en contra del aborto impide que el aborto se pueda realizar, y mientras mueren un montón de mujeres por ese motivo. Entonces, Pero no es una práctica imperial, porque Bueno, pero Cristina también está en contra del aborto. pero llegó a ser sí, pero hegemónico. Cristina no es lo mismo que... O sea, Cristina no es lo mismo que Francisco. Si Francisco dice una cosa, se tiene llegada a todo el mundo. Claro, pero Obvio que Cristina también es la presidenta argentina, pero no es lo mismo. Francisco es el representante de la institución más conservadora del mundo, Por prácticamente. Entonces, en ese marco, el tipo juega, hay algunas cosas que puede trastocar, hay algunas otras cosas que no. Sí, pero por ejemplo, dos cosas. Ponele. Primero, se asentó en la gente, la Iglesia Católica, porque fue colonizada. Digamos, ya eso es una práctica imperial. Sí. Económicamente, ¿por qué carajo tiene un banco la Iglesia Católica? El Y- Banco del Vaticano. Porque Jesús no quería que la Iglesia tuviera un banco. ¿No? Va, es No, más, y no menos sé si que estaba con el la iglesia, Vaticano esté digamos. lleno de oro por todos ejemplo. lados. No, Por ejemplo. pero eso pasaba porque en su momento los estados occidentales por lo menos le rendían tributo al Vaticano. Bueno, ahora No, bueno, sí, igualmente el oro del Vaticano es por eso, pero el Banco del Vaticano no sé, porque... da préstamos. y Claro, todo. no. Debe tener bonos de Sé deuda. que el lo Banco es del porque, Vaticano. o sea, es un estado, tiene un banco, o sea, es un estado, pero no sé si no se justifica. No. No se justifica y si empezamos a buscar tenemos miles de cosas de la iglesia que son conservadoras y que no nos gustan. Ahora, yo banco la discusión esa, a mí no me parece que sea un imperio hoy en día el Vaticano, sí me parece que tiene mucha influencia, pero bueno, queda abierta la discusión, cada uno acá puede... ¿Y vos qué opinás? Eso podría haber sido una consigna. Sí, bueno. Pero bueno, con un Boca Para- River para de el por jue- para el medio jueves que está viene, complicado. para el Vamos, jueves que la viene. ponemos el jueves que viene. Esa va a ser la consigna del jueves que viene. Para vos, ¿el Vaticano es un imperio o no es un imperio? Si querés saberlo... El Vaticano, o sea, la Iglesia Católica, no el Vaticano, porque... Bien, bueno, ¿el Vaticano o El la... Vaticano es la institución de la Iglesia Claro. Católica, digamos. Bien, entonces la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Para vos, ¿la Iglesia Católica es un imperio? Si querés saberlo, escuchanos el jueves que viene, como siempre, 21 horas, por FM Raíces 88.9. Así que esto fue todo, me parece a mí. Si alguno quiere aportar algo más. Nada más. No. Si no, contra la cadena del odio y el desánimo, escuchá Nueva Roma.